Este es un repaso del tema de coeficiente de variación y estandarización para un décimo. Les mencionaba, los temas que vamos a repasar es estandarización y coeficiente de variación. ¿Cuándo aplicamos cada uno de estos? Bueno, estandarización se trabaja normalmente con un dato individual. Cuando ustedes vean que les hablan de una persona en específico, un dato, una empresa, que solo nos dé a entender que estamos analizando un dato con respecto a los demás. En el caso de coeficiente de variación, lo que hace es analizar todo el grupo. Es un análisis grupal. Una palabra clave con respecto al tema de estandarización es que nos solicitan una posición relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se compara un dato con respecto a su grupo, en qué posición se ubica, pero para esto ese dato debemos estandarizarlo. En el caso del coeficiente de variación, lo que normalmente nos solicitan es una variabilidad relativa. Con esto ya podemos comparar dos o más poblaciones porque lo que estamos viendo es qué tan variables, qué tan dispersas son cada uno de esos grupos con respecto al promedio. La fórmula para estandarizar un dato es un valor Z, el cual tomamos el dato individual que me están mencionando, le restamos el promedio, que es lo mismo que la media aritmética, y eso va dividido entre la desviación estándar. Si ese valor nos da positivo, lo que da a entender es que el dato está por arriba del promedio. Y si el valor nos da negativo, es porque el dato se encuentra por debajo del promedio. Entonces ahí analizamos la posición de ese dato. Con respecto a la fórmula para obtener el coeficiente de variación, la fórmula es la desviación estándar se divide entre la media aritmética, que es lo mismo que promedio, y eso se multiplica por 100%. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esa fórmula? Bueno, ver qué tan variable es un grupo de datos. Entre más grande sea este valor es porque los datos son más dispersos, se alejan más el uno del otro, son valores diferentes. Entre más pequeño sea este porcentaje, los datos se van pareciendo mucho, se alejan muy poco. Recordemos que cuando un conjunto de datos, los datos son muy alejadillos o muy dispersos, decimos que es un conjunto heterogéneo. Y si los valores van tendiendo mucho a un mismo valor, decimos que es un conjunto de datos homogéneo. Bien, una vez repasado estos dos temas, vamos a irnos a los ejercicios. En el primer ejercicio dice, considera la información del siguiente cuadro. Datos relacionados con el tiempo en minutos que tarda una empresa en la fabricación por unidad de cada producto. Aquí vemos los diferentes productos, el producto J, K, L, M. Vemos cuál fue el tiempo promedio en el que se
produjo ese producto y cuál fue la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar es para arriba y para abajo. Si le sumamos, en este caso a 10 le sumo 4 da 14 y si le quito 4 da 6. Quiere decir que más o menos el tiempo de fabricación en el producto J va desde los 6 hasta los 14 minutos. La mayoría de esos productos, pero que el promedio es 10. Y así con los demás. Se solicita en el primer ejercicio cuál es el coeficiente de variación en el tiempo de fabricación de una unidad de cada producto. Bueno, entonces aquí nos dicen directamente obtengamos el coeficiente de variación. Entonces vamos a obtener el de cada uno. El coeficiente de variación del producto J. Recuerden que la fórmula es desviación entre promedio por 100. La desviación del producto J es 4. El promedio de ese conjunto es 10 y eso se multiplica por 100. Vamos a realizarlo. 4 dividido entre 2 por 100, 40%. El coeficiente de variación del producto K es 5 entre 25 por 100. Dividido entre 25 por 100. 20%. El coeficiente de variación del producto L. 9 entre 50 por 100. 9 dividido entre 50 por 100%. Esto da 18%. Y en el caso del producto M es 10 entre 60 por 100%. En decimales da 16,6. Bien, ahora la siguiente pregunta dice, ¿cuál de todos los productos presenta mayor variabilidad relativa? Recuerden que esto, variabilidad relativa, es coeficiente de variación. Entonces, ¿en cuál de esos productos es mayor ese resultado? Y vemos que es el producto J que nos dan 40%. Entonces, solamente anotamos el producto J. El ejercicio 2 menciona, un zoólogo tiene como propósito recabar información para determinar el estado en que se encuentran los animales de un refugio de vida silvestre. Para ello espera que no exista mucha variabilidad entre los pesos de los animales adultos. Selecciona la muestra aleatoria de 10 manigordos machos y una muestra aleatoria de 10 guatusas machos. Los resultados del promedio y la desviación estándar obtenidas a partir de las muestras seleccionadas son, ahí presenta cuál es el promedio del peso de los manigordos y la desviación estándar, de igual manera con las guatusas. Solicita el primer ejercicio. La variabilidad relativa en el peso de los manigordos. Recuerden que variabilidad relativa es la pista de coeficiente de variación. Entonces le realizamos el coeficiente de variación a los manigordos. ¿Cuál es la desviación estándar de los manigordos? En los manigordos, la desviación estándar es 5,22. Y la media aritmética 60,7. Vean que solamente podemos considerar valores que sean parte
de esa población. Yo no puedo tomar 5,22 con el promedio de las guatusas. No, solamente lo de manigordo con manigordo y guatusas con guatusas. Ingresamos esto en la calculadora. Muy probablemente nos dé una fracción que vamos a pasar a decimales, 8,59%. Vean que este valor está muy cercano a cero. Entonces podemos entender que no hay tanta variabilidad. En la B solicita el coeficiente de variación de las guatusas. Ya aquí nos dice directamente, coeficiente de variación. La desviación es 1,13, la media es 6,25 y eso se multiplica por 100. Mira, arriba lo dice en la calculadora, pero no lo anoté. Esta parte de multiplicar por 100 es muy importante dejar la evidencia completa. Por 100%. Ingresamos en la calculadora 1,13 entre 6,25 por 100. 18,08. También es un valor tan alto, no es, pero en comparación está más variable las guatusas que los manigordos al ser ese valor más alto. La C nos dice para cuál animal los pesos mostrados son relativamente más dispersos. Dispersos es lo mismo que variables. Y eso de variabilidad lo medimos con el coeficiente de variación. Entonces, ¿cuál de esos dos nos dio un coeficiente de variación más alto? El de las guatusas, con un 18,08. En el ejercicio 3, dice, considere la siguiente información. La siguiente tabla muestra información relacionada con las calificaciones del módulo 70 en el segundo semestre 2020 de 4 secciones del 8P del CENDEA San Martín. Ahí vemos los 4 grupos, cuál fue la media aritmética y la desviación que hubo en cada grupo. Abajo dice, además se tiene la siguiente información de 4 estudiantes. Ana es estudiante de la sección 8P1 y tiene una nota de 65. Entonces vean que el grupo de datos de Ana es este. Guillermo es un estudiante de la sección 8P2 y tiene una nota de 76. Entonces cuando vayamos a analizar a Guillermo consideramos estos datos. Francisco es estudiante de la sección 8P3 y tiene una nota de 76. Pues el grupo de él es este. Y Laura es estudiante de la sección 8P4 y tiene una nota de 95. Bien. Nos preguntan, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los estudiantes obtuvo una mejor nota, posición relativa, en relación con el resto de los compañeros de su grupo? Entonces vean que lo que está haciendo es comparando cómo se posicionó cada uno de estos estudiantes con respecto a su grupo. Porque lo que estamos comparando no es la nota absoluta, sino la posición relativa. Y en este caso, como es un contexto de notas, entre más arriba positivamente nos dé este valor es porque se alejó más de la media, lo que quiere decir que se destacó, que tuvo un mejor rendimiento en comparación con los demás. Porque no es lo mismo sacarse un 90 cuando todo el mundo también se sacó 90, a que sacarse un 90 cuando todo el mundo se sacó un 80. Ven que no es lo mismo. Entonces, no es la nota en sí lo que estamos comparando, sino la posición de ese dato con respecto a los demás. Entonces, aquí me están diciendo cuál de los estudiantes. Bueno, vamos a tener que analizar cada uno de esos estudiantes, a Ana, Guillermo, Francisco y Laura. Y como es posición relativa y podemos ver que están preguntando una persona en específico, aquí estamos ante el tema de estandarización.
Entonces, en el caso de Ana, vamos a ver el valor Z de ella. La nota que ella se sacó fue un 65. Le quitamos el promedio, vamos a consultar. El promedio fue 83 y la desviación 8. Entonces le quito 83 y eso se divide entre 8. Lo ingresamos a la calculadora. 65 menos 83 dividido entre 8. Menos 2,25. Al dar negativo quiere decir que ya estuvo por debajo del promedio. Guillermo. Vamos a ver el valor estandarizado de Guillermo. Él obtuvo 76. Vamos a consultar los datos de ese grupo. Media 71, desviación 11. Entonces le quitamos 71 y eso se divide entre 11. Vamos a ingresarlo. 0,45. Vamos a analizar el dato de Francisco. Él obtuvo 76. El grupo de él sacó 88 con una desviación de 7. Vamos a analizar. 76 menos 88 entre 7. Menos 1,71. En el caso de Laura, el valor estandarizado. Laura obtuvo 95. Le quitamos 86 y lo dividimos entre 5. Vamos a analizarlo. 1,8. Bien, ahí está el valor estandarizado de cada uno. Entonces vemos que hay datos que están por arriba del promedio y otros por debajo del promedio. Y luego nos decía cuál obtuvo una mejor nota, una mejor posición relativa. Entonces, en este caso, en este contexto, mientras más arriba esté, es mejor. Porque son notas. Podemos ver que el que está más grande positivo es Laura. Entonces vean que en este caso coincidió de ahí tanto que con una nota absoluta iba a ser Laura, pero no siempre sucede eso, no siempre, porque ustedes vean un valor muy alto ahí, significa que haya sido la mejor. En esta parte de que entre más arriba mejor, eso no aplica en todos los contextos, ¿verdad? Eso sí aplica en las notas, que es algo que hemos abordado mucho. En notas, cuando está el promedio entre más arriba, es mejor. Entre más abajo el promedio es peor. Pero eso no siempre es así. Por ejemplo, si hablamos de pesos saludables. Y aquí sabemos que hay un montón de pesos saludables porque eso depende de la estatura, hay un montón de factores más. Pero digamos en un contexto específico, que nos digan que el peso saludable es 70 kilogramos. Y que hay dos personas, A y B, que cada uno se posicionó ahí, A más arriba porque el valor estandarizado nos dio positivo más alto y B nos dio un poco más cerca del promedio. Entonces vean que aquí entre más arriba más bien se alejan del peso saludable, entonces entre más arriba más bien es peor y entre más cerca es mejor. Entonces vean que tenemos que analizar muy bien el contexto, qué es bueno, que se aleje mucho o que se acerque mucho, que esté por arriba o que esté por abajo del promedio. Eso hay que analizarlo en cada ejercicio.